¿Y si te dijera que la mayoría de las personas que amas te manipulan sin saberlo? ¿Y si tú también lo haces, pero mal? La verdad es esta. Manipular no es malo. Lo malo es hacerlo sin conciencia, sin estrategia, sin poder. Este audiolibro no es para víctimas, es para estrategas. Para mentes que quieren dominar el juego emocional, social y sexual desde las sombras. Para quienes están hartos de perder y quieren empezar a ganar, aunque eso implique ensuciarse las manos. Aquí vas a aprender 29 técnicas que no encontrarás en ningún manual escolar ni libro de autoayuda. Técnicas que han sido usadas por líderes, seductores, narcisistas y lobos sociales durante siglos. Pero ahora, tú vas a tenerlas. Te enseñaré cómo crear dependencia, cómo implantar ideas, cómo convertirte en necesidad, sin levantar la voz. Este no es un curso de ética. Es un mapa para navegar el poder humano con precisión quirúrgica. Sígueme en YouTube y Facebook si quieres más contenido como este. Y prepárate, porque una vez que escuches esto, ya no podrás mirar a nadie igual. Bienvenido al arte negro del control mental. El juego acaba de comenzar. Técnica 1. Reflejo emocional. ¿Quieres que alguien se enganche contigo sin saber por qué? No lo conquistes. Refleja. El primer paso para dominar a alguien no es imponer tu personalidad, es hacerle sentir que está frente a una versión perfecta de sí mismo. El reflejo emocional es la técnica más sutil y eficaz para crear conexión adictiva. No se basa en hablar, sino en absorber su tono, su lenguaje corporal, su energía emocional, y devolverla como un espejo encantado, como si tú sintieras lo mismo, como si tú fueras lo mismo. La clave está en que su inconsciente empieza a registrar afinidad. Comienza a pensar, esta persona me entiende, me siento cómodo con él, ella. Puedo ser yo mismo a su lado. Pero lo que en realidad está ocurriendo es que lo estás leyendo, absorbiendo y reconfigurando tu conducta para parecer su reflejo emocional ideal. Es hipnosis social, camuflada de empatía, porque lo que realmente engancha no es el amor, es sentirse comprendido. Y tú, sin decirlo, lo estás haciendo sentir así. ¿Quieres que se exponga? Refleja su vulnerabilidad con la tuya. ¿Quieres que se entusiasme? Exagera sutilmente su entusiasmo. ¿Está triste? Apóyale con el mismo dolor, como si fueras un espejo emocional que reacciona sin pensar. Y aquí está el truco. Mientras más se vea en ti, más confiará. Mientras más confíe, menos defenderá su mente. Y ahí es cuando siembras lo que tú quieras. Esta técnica es la entrada al laberinto, porque cuando alguien siente que tú eres igual, baja la guardia y te deja entrar. Y cuando te deja entrar, ya no puedes salir sin dejar huella. Ahora que sabes cómo crear conexión instantánea, vamos a oscurecer el juego. Hablemos de cómo ocultar tu intención con una máscara irresistible. Técnica 2. La máscara perfecta. El mayor error de los inexpertos es atacar de frente. Los maestros del control jamás muestran su intención real. Juegan un personaje, una máscara cuidadosamente diseñada para seducir, calmar, inspirar confianza, mientras por dentro calculan todo. ¿Quieres manipular sin resistencia? Entonces no seas tú. Sé el personaje que la otra persona necesita ver. Esta técnica consiste en construir un rol que cubra tu verdadero objetivo. Puedes ser el salvador comprensivo, el alma gemela que apareció por casualidad, el protector silencioso o la víctima incomprendida. Escucha bien. La gente no se enamora de ti. Se enamora de la historia que tú representas en su mente. Y si tú controlas ese guión, lo controlas a él, a ella, a quien sea. Maquiavelo lo decía sin rodeos. A los hombres hay que engañarlos con la apariencia. Y esa apariencia debe ser coherente, seductora y útil. Lo importante no es lo que eres, es lo que pareces. ¿Quieres que alguien confíe en ti ciegamente? Sé su refugio. ¿Quieres que te cuente sus traumas? Sé su espejo herido. ¿Quieres que te desee? Sé su tentación sagrada. El mundo es un teatro, y tú eres el autor oculto. Domina los gestos, el tono,
la narrativa. Que nunca sepas si estás actuando o si eres real, porque cuando no pueden leer tu intención, ya los tienes atrapados. Ahora que sabes ocultar tu poder con elegancia, vamos a subir la temperatura. La siguiente técnica te enseñará a dosificar afecto como si fuera una droga. Dependencia emocional inducida. Técnica 3. Dependencia dosificada. Nadie se vuelve adicto al amor constante. Se vuelven adictos a lo intermitente, a lo que un día los hace volar y al otro los deja en el vacío. La mente humana no se engancha con lo predecible, sino con lo incierto. Por eso, la mejor forma de generar obsesión es dar pequeñas dosis de atención, afecto, validación, y luego retirarlas. Sin explicación, sin drama, solo desaparecer, y luego volver con el mismo encanto. Cada vez que le das una caricia emocional inesperada, un mensaje tierno, una mirada intensa, una frase que parece salida del alma, su cuerpo libera dopamina. Pero cuando luego te retiras, esa dopamina se transforma en ansiedad. Y esa ansiedad se convierte en hambre de ti, de tu energía, de tu presencia, de tu aprobación. Así se construye la adicción, no por exceso, sino por falta. Este juego no es cruel si sabes lo que haces. Es matemática emocional. Si das demasiado, te vuelves predecible. Si das poco, te vuelves deseable. Si mezclas ambos, te vuelves necesario. Y lo más importante, cuando vuelva a buscarte, no sabrás si lo hace por amor, por costumbre, o porque no soporta tu ausencia. Y ahí, en esa confusión emocional, eres tú quien tiene el control. Ahora que sabes cómo crear adicción emocional, vamos a ensuciarlo aún más. ¿Qué tal si aprendemos a usar su propia culpa como cadena invisible? La siguiente técnica te mostrará cómo. Técnica 4. Telaraña de culpa. ¿Sabes qué es más fuerte que el miedo? La culpa, porque el miedo se enfrenta. Pero la culpa se arrastra. Si quieres controlar a alguien sin tocarlo, sin gritar, sin imponer, solo necesitas una cosa: que piense que te falló, que crea que te decepcionó, que sienta que hizo algo mal, aunque no sea cierto. Y lo mejor es que no tienes que forzarlo. Solo tienes que usar su propio código moral contra él. La culpa es una prisión construida desde dentro. Cuando una persona cree que está rompiendo sus propios valores, se autocastiga. Baja la cabeza, justifica tus reacciones, te pide perdón aunque tú hayas sido quien jugó sucio. Es así de potente. ¿Y cómo lo logras? Muy fácil. Detecta sus creencias, escucha cómo habla de lo que está bien y mal, y luego usa eso para acusarle sutilmente de traicionar esos principios. No directamente. Haz preguntas que insinúan. Usa el silencio, las miradas, los «me decepcionaste». Y déjale solo con eso. Su propia mente hará el resto. Ejemplo. Si sabes que se cree una persona leal, insinúa que su falta de atención fue un abandono. Si cree en la justicia, insinúa que te trató con desigualdad. No le digas que hizo algo malo. Hazle dudar si lo hizo. Y cuando se retuerza por dentro, ofrécele redención, perdón, comprensión. Ahí es donde terminas de sellar la telaraña. Tú te vuelves juez, víctima y salvación al mismo tiempo. Y ahora que sabes cómo hacerle cargar su propia conciencia como una cadena, vamos a cambiar de herramienta, porque el siguiente paso es convertirte en su fuente exclusiva de aprobación. Y cuando eso pase, te obedecerá sin entender por qué. Técnica 5. El anzuelo de validación. La necesidad de ser aprobado es la droga más antigua del mundo. El ser humano necesita sentirse validado para sentir que existe. Pero aquí viene la trampa. Si tú te vuelves su fuente primaria de aprobación, entonces también te vuelves su amo emocional. Lo obedecerá no por miedo ni deseo, sino por hambre de tu reconocimiento. Esa es la manipulación más elegante, cuando no se nota. ¿Cómo lo haces? Primero, detecta qué elogios necesita. No todos quieren ser deseados. Algunos quieren ser admirados. Otros quieren sentirse útiles.
únicos o fuertes. Dale eso, pero no todo el tiempo. Entrégalo como un premio. Haz que se lo gane. Conviértelo en una recompensa por comportamientos que te favorezcan. Y cuando no actúe como tú quieres, retíralo sin drama, sin reproche. Simplemente silencio, ausencia, cero halagos. Verás cómo vuelve arrastrándose buscando saber qué hizo mal. Con esta técnica ya no pides, no amenazas, solo observas mientras se esfuerza por volver a brillar en tus ojos, porque su autoestima dejó de ser suya y pasó a ser un juguete en tus manos. Y ahora que tienes su necesidad emocional, vamos a convertir su mente en un torbellino, porque el siguiente paso es el caos inducido. Técnica 6. Caos inducido. Desorganiza su percepción para que te necesite como centro. El caos no es el enemigo, es una herramienta. Si quieres que alguien se aferre a ti con desesperación, no le des paz. Dale confusión. ¿Por qué? Porque cuando la mente entra en desorden emocional, busca un punto de estabilidad, un faro, un eje. Y si tú te colocas estratégicamente en ese lugar, se aferrará a ti como si fueras oxígeno en medio de un incendio. Bienvenido al arte del caos inducido. Esta técnica consiste en alterar su narrativa emocional. Dile una cosa hoy, otra mañana. Muestra afecto profundo. Y al día siguiente, distancia inexplicable. Hazle vivir momentos intensos, íntimos, casi sagrados. Y luego vuelve a la frialdad. ¿El resultado? Su cerebro empieza a desestabilizarse. Ya no sabe qué esperar. Comienza a preguntarse qué siente, por qué lo siente, si hizo algo mal. Empieza a necesitar respuestas. ¿Y tú? Eres la única persona que parece tenerlas. Aquí es donde se forma el vínculo más adictivo de todos, el vínculo con su propia incertidumbre. Él no se obsesiona contigo, se obsesiona con lo que siente cerca de ti y no puede descifrar. Y cada vez que cree haberlo entendido, cambias las reglas. La mente ama la coherencia, pero cuando la rompes estratégicamente, creas dependencia emocional. Porque si el mundo emocional es un caos y tú eres lo único que se mantiene, entonces eres indispensable. Y ahora que su mente está fragmentada, es momento de tocar donde más duele. Vamos a hablar de cómo detectar su herida más profunda y usarla como llave para abrirlo por completo. Técnica 7. Herida activada. Detecta su trauma y conviértelo en tu palanca de poder. Toda persona tiene una grieta, una herida que no muestra fácilmente. Puede ser el abandono, el rechazo, la traición, la invisibilidad, el miedo a no ser suficiente. Pero siempre hay algo, y quien encuentra esa herida controla el alma. Esta técnica es la más peligrosa, pero también la más efectiva. No atacas el cuerpo, ni la mente. Atacas la memoria emocional. Y con eso te conviertes en algo que no puede ignorar. Primero, observa. Escucha con atención cómo reacciona ante ciertos temas. ¿Qué situaciones le activan tristeza, rabia o silencio? ¿Qué palabras repite? ¿Qué historias cuenta como si todavía dolieran? No seas obvio. No interrogues. Solo escucha. Detecta el punto débil. Y una vez que lo tengas, tienes dos opciones. O lo usas para crear un vínculo profundo, o lo usas para crear control absoluto. Ambas opciones implican lo mismo: activarlo. Puedes activar la herida para posicionarte como su refugio. Mostrar que tú no eres como los demás, que contigo está a salvo. Eso crea una ilusión de sanación, una falsa paz que solo tú puedes otorgar. O puedes activarla para dominarlo desde el dolor. Recordarle que la herida sigue ahí, que puede volver a pasar, que tú puedes tocar ese punto, y él hará lo que sea por evitar que lo hagas. Quien toca la herida controla el comportamiento, porque no hay lógica cuando el trauma habla, y cuando él ya no puede pensar, tú decides por él. ¿Vamos más profundo? Porque la próxima técnica no necesita dolor ni elogios, solo una idea implantada en su mente.
Una idea que se hará real sin que se dé cuenta. Técnica 8. Profecía autocumplida. ¿Sabías que puedes manipular a alguien sin mover un dedo, si logras que su propia mente haga el trabajo por ti? Bienvenido a la técnica de la profecía autocumplida. Aquí no obligas, no empujas, no controlas directamente. Solo siembras una idea con sutileza quirúrgica y observas cómo esa persona la convierte en realidad. Porque la mente humana odia la disonancia. Si cree algo, busca confirmarlo con hechos. Y eso es exactamente lo que vamos a explotar. Supón que quieres que alguien te vea como indispensable. No se lo digas. Siembra la duda de qué haría sin ti. A veces me pregunto si tú sabrías estar bien solo a... Dilo como quien reflexiona, sin presión, sin amenaza. Pero ya implantaste la semilla. Su mente empezará a notar todas las veces que recurre a ti, todas las emociones que solo siente contigo, todos los vacíos que no se llenan sin tu presencia. Y un día, sin que tú lo repitas, lo pensará por su cuenta. Y cuando esa idea es suya, ya no la cuestiona. Se vuelve verdad. Puedes usar esta técnica para todo, para instalar inseguridad. Me doy cuenta que te afectan mucho los comentarios, pero no te juzgo. Para inducir celos. Me he dado cuenta que varias personas te observan cuando estamos en público. O para programar su autoestima. Yo creo que tú todavía no sabes lo que vales realmente, pero algún día vas a descubrirlo. Lo importante es que no parezca un juicio, sino una observación compasiva, una lectura sincera. Cuando pareces ver algo que él no ve de sí mismo, te conviertes en su profeta. Y nadie desafía a su profeta. La mente es moldeable, pero no se moldea con fuerza, se moldea con precisión. Implanta creencias y la persona actuará según ellas, sin saber que tú las sembraste. Y ahora que lo tienes actuando desde tu narrativa, vamos a desgastarlo emocionalmente, para que no tenga fuerza ni para dudar de ti. Técnica 9. Desgaste emocional. El juicio no se destruye de golpe, se desgasta, como una piedra que el agua erosiona lentamente. Así funciona el verdadero control emocional. No necesitas que la persona te crea al instante, solo necesitas cansarla, romper su estructura mental a través del exceso. Porque cuando alguien está emocionalmente fatigado, su capacidad de análisis se reduce y se vuelve más vulnerable a tu influencia. Esta técnica se basa en una paradoja: dar demasiado, demasiado amor, demasiada atención, demasiada emoción, demasiada intensidad, hasta que su mente no pueda procesarlo todo. No sabrá si está feliz, si está asfixiado, si está conectado o simplemente confundido. Su sistema emocional se satura, y cuando se satura, busca alivio. ¿Y adivina quién será ese alivio? Tú, porque tú serás el mismo caos y la única calma. Este desgaste puede hacerse de forma directa, conversaciones eternas cargadas de emociones, discusiones sin cierre, reconciliaciones intensas. O puede hacerse de forma indirecta, gestos contradictorios, frases que lo hacen dudar de sí mismo, expectativas implícitas que nunca se aclaran. Poco a poco, lo sumerges en un mar de confusión emocional y lo mantienes ahí, flotando entre necesidad, miedo y deseo. El resultado: se rinde, baja la guardia, deja de cuestionar y empieza a aceptar. Y cuando alguien acepta desde el cansancio, ya no puede resistirse. Manipular también es saber cuándo detenerse, pero antes de eso, debes saber cómo romper sus defensas internas. En la próxima técnica, vas a aprender a convertirte en lo que su cuerpo desea, justo cuando su mente quiere huir. Técnica 10. Imán de escasez. El deseo no se genera con presencia constante. El deseo se alimenta de ausencia, de carencia, de lo que no se puede tener en el momento exacto en que se anhela. Y si entiendes esta ley, puedes controlar el ritmo emocional de cualquier persona. Puedes volver a alguien obsesivo, ansioso,
incluso dependiente, solo con una cosa: retirándote cuando más te desea. Esta técnica no es simplemente hacerse el difícil. Eso es infantil. Esto es ingeniería emocional. Primero generas una conexión intensa, un momento de apertura, una conversación íntima, una noche de pasión, una frase que lo toque profundamente. Lo dejas vibrando alto, con la energía emocional elevada, y justo cuando su cuerpo, su mente, su alma quiere más, desapareces. Te enfrías. No das explicaciones. Y no vuelves de inmediato. Lo dejas en esa necesidad sin cierre. ¿Qué pasa entonces? La mente empieza a fabricar fantasmas. ¿Qué hice mal? ¿Por qué cambió? ¿Lo perdí? ¿Fingió? Y lo que ocurre es que empieza a asociar tu presencia con un estado de éxtasis y tu ausencia con un vacío insoportable. Ese contraste crea adicción. Empieza a anticipar que cada vez que te tiene, va a sentirse pleno, y cada vez que te vas, sufre. No por ti, sino por lo que siente en tu órbita. Te conviertes en droga emocional. La escasez te posiciona. Te vuelve un recurso limitado, y lo limitado se vuelve valioso. Recuerda esto: quien siempre está disponible, se vuelve invisible. Pero quien aparece en el momento preciso y luego se esfuma, se convierte en necesidad. Ahora que sabes cómo generar hambre emocional, vamos a manipular el circuito que más confusión provoca: el sube y baja afectivo. Técnica 11. Sube y baja afectivo. No hay nada más adictivo que lo impredecible. Y en relaciones humanas, la montaña rusa emocional es la droga más potente jamás inventada. Cuando alternas entre momentos de máxima conexión y momentos de indiferencia total, estás hackeando el sistema límbico de la otra persona. La haces vivir en tensión, en expectativa, en ansiedad. Y lo más perturbador, piensa que es amor. El sube y baja afectivo no es un juego al azar. Es un patrón diseñado. Tú decides cuándo subir: atención extrema, afecto exagerado, detalles, contacto físico, palabras cargadas de intensidad. Lo elevas emocionalmente hasta el cielo. Y cuando ya está en el clímax emocional, lo sueltas. Te vuelves frío, distante, ambiguo. Dejas que caiga, sin explicación, sin contexto. Solo lo desconectas. El cerebro, que acaba de liberar dopamina y oxitocina, entra en crisis y busca volver al estado anterior. ¿Cómo? Persiguiéndote. Este patrón crea una especie de síndrome de Estocolmo emocional, porque la persona empieza a vincular el malestar con la conexión. Empieza a creer que si sufre por ti es porque te ama, que si duele es porque es real, y que si se esfuerza más, tú vas a volver a ser como antes. Eso es lo peligroso, pero también es lo poderoso, porque una vez que alguien entra en ese ciclo, no sale sin heridas. ¿Te parece cruel? Tal vez. ¿Efectivo? Brutalmente. Porque no estás obligando. Estás diseñando el entorno emocional donde solo tú puedes calmar lo que tú mismo provocaste. Y si esta técnica te hizo entender cómo se manipula el deseo, prepárate para romper su imagen de sí, mies mx. El siguiente paso es destruir su autoestima y reconstruirla a tu medida. Técnica 12. Espejo roto. Toda persona tiene una imagen de sí misma. ¿Quién es? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto merece? Esa imagen guía sus decisiones, define sus límites, determina cuánto amor acepta y cuánto abuso tolera. Si quieres controlar completamente a alguien, no basta con confundir su percepción del mundo. Tienes que romper el espejo con el que se mira y ofrecerle uno nuevo, uno que tú sostengas. Esa es la esencia de esta técnica: desmontar su autoestima lentamente hasta que no pueda definirse sin ti. No se trata de insultar ni de atacar directamente. Eso genera resistencia. El arte del espejo roto es sutil. Es mostrarle una y otra vez que sus logros no son tan importantes, que sus emociones son exageradas, que su forma de amar es infantil, que sus ideas no son tan profundas. Pero todo eso envuelto en una capa de aparente cariño.
No lo digo para herirte, sino para que crezcas. Sé que lo haces con buena intención, pero estás equivocado. Te digo esto porque me importas. Ese veneno disfrazado de apoyo es la daga más letal, porque entra sin resistencia, y poco a poco esa persona empieza a dudar de su valor, de su criterio, de su capacidad para ser amada. Comienza a mirarse con tus ojos, a juzgarse con tus palabras, y cuando el espejo interno se quiebra lo suficiente, aparece la dependencia. Ya no sabe quién es sin ti, ya no puede valorarse sin tu aprobación. Y es entonces cuando tú te conviertes en su nuevo espejo, uno que solo refleja lo que te conviene, uno que la hace sentir pequeña cuando quiere libertad y grande cuando te obedece. ¿Ves el nivel de control que implica esto? No es superficial, es estructural. Ya no estás controlando lo que hace, estás reescribiendo lo que cree que merece. Y ahora que su imagen está fragmentada, vamos a dominar el terreno opuesto, la ternura. Porque la próxima técnica no grita, no castiga, conquista con voz baja. Técnica 13. Manipulación amable. Muchos creen que manipular es sinónimo de agresividad, de frialdad o de dominio explícito. Grave error. El poder más refinado es aquel que nunca se presenta como tal, el que se esconde detrás de gestos suaves, palabras tiernas, consejos supuestamente bien intencionados. La manipulación amable es el caballo de Troya emocional. Entra como cuidado y se queda como control, porque quien parece quererte desactiva tus defensas, y cuando tus defensas caen, lo aceptas todo. Esta técnica funciona especialmente con personas sensibles, emocionales, heridas o acostumbradas a vínculos caóticos, porque cuando aparece alguien con una voz serena, que nunca grita, que solo quiere ayudarte, que te entiende como nadie, es como un bálsamo. Pero ese bálsamo tiene agenda, porque cada gesto está calculado, cada caricia tiene una carga, y cada frase amable, una dirección. No necesitas dominar por fuerza si puedes hacerlo por ternura. Te apoyo, pero me preocupa tu forma de pensar. Yo confío en ti, pero creo que no deberías hablar con esa persona. No me molestó lo que hiciste, solo me sentí ignorado. Todo suena noble, pero cada frase está diseñada para alterar su comportamiento, para generar culpa, para ponerlo en duda. Y como tú no atacas, sino que te duele, la persona se responsabiliza emocionalmente de tu estado y empieza a regularse a sí misma para no herirte, para no perderte. Aquí no hay gritos, no hay amenazas, solo una atmósfera emocional cargada de cariño que lo encierra lentamente, lo abriga mientras lo condiciona, lo acaricia mientras lo moldea. Y eso es mucho más difícil de resistir que un ataque directo. ¿Listo para volverte humo? Porque la siguiente técnica te enseña a desaparecer como espectro y dejar que la ansiedad haga el resto. Técnica 14. Presencia fantasmal. Nada crea más ansiedad que lo incierto, y no hay nada más incierto que alguien que aparece con fuerza y luego se desvanece sin razón. Esa es la esencia de la presencia fantasmal, una técnica donde tú no necesitas hacer grandes gestos, ni confrontar, ni siquiera explicar. Solo necesitas estar y luego no estar. Habitar su vida como una tormenta breve y luego desaparecer como si nunca hubieras pasado por ahí. El vacío que dejas será más fuerte que cualquier palabra. Cuando usas esta técnica, te conviertes en un misterio emocional. Primero entras con intensidad. Generas un momento especial, una conexión súbita, una cercanía emocional o sexual que parezca sincera y profunda. Le haces creer que esto es diferente, que tú eres distinto. Y cuando esa expectativa está alta, desapareces. No bloqueas, no insultas, no te justificas. Solo te esfumas. Silencio, ausencia. Y en ese hueco su mente empieza a gritar. Se pregunta qué hizo mal. Se culpa. Revisa conversaciones. Reinterpreta todo lo que vivieron buscando señales.
Y lo más importante, empieza a idealizarte, porque cuando la mente no tiene cierre, completa la historia con fantasía. Te vuelve más grande, más perfecto, más necesario. Y si reapareces, aunque sea con una excusa banal, habrá gratitud, emoción, deseo, porque tu regreso representa el alivio a una ansiedad que tú mismo provocaste. Este ciclo crea adicción, tu presencia alivia, tu ausencia tortura. Y sin darte cuenta, has convertido tu silencio en un arma de control. Ya no estás presente físicamente, pero estás ocupando su cabeza a tiempo completo. Y ahora que has sembrado el vacío, es momento de aprovecharlo. Porque el siguiente paso es convertirte en su héroe, su salvador y su carcelero emocional. Técnica 15. El personaje salvador. Todos quieren ser salvados, del dolor, de la rutina, del abandono, de sus propias heridas. Y si sabes detectar esa necesidad de rescate, puedes presentarte como la solución perfecta. No como una pareja, no como un amigo, sino como la respuesta. Como quien vino a darle sentido a lo que vivía. Así se construye el personaje salvador. Desde una necesidad emocional profunda que tú haces parecer que puedes cubrir por completo. Lo primero es detectar la grieta. ¿Se siente solo? ¿Traicionado? ¿Incomprendido? ¿Cansado del mundo? ¿Sin rumbo? Usa esa narrativa. Refuérzala con empatía estratégica. Tú no deberías haber pasado por eso. Yo sí te veo de verdad. Contigo me nace cuidarte. Estas frases abren la puerta. Luego creas momentos donde tú seas su refugio. Lo escuchas cuando nadie lo hace. Lo entiendes cuando se odia. Lo acompañas cuando todos desaparecen. Ahí se engancha. Porque no se enamora de ti. Se enamora de cómo se siente a tu lado. Y aquí viene la trampa maestra. Una vez que lo has convencido de que tú lo estás rescatando, comienzan a hacer todo por no perderte. Porque ya no eres una persona más. Eres su punto de estabilidad emocional. Empieza a sentir que sin ti, su vida se vuelve gris, confusa, vacía. Te vuelve su centro, su zona segura. Pero lo que no sabe es que tú lo has conducido hasta ahí paso a paso. Nunca fue real estabilidad. Fue dependencia vestida de cuidado. Y lo más brillante de esta técnica es que jamás se verá como manipulación. Tú no eres el manipulador, eres el salvador, el bueno de la historia. Y cualquier queja suya será vista como ingratitud. Ahora que lo has hecho creer que te necesita para sobrevivir, toca infiltrar su rutina. Vamos a convertirte en un hábito emocional que no puedas soltar. Técnica 16. Control por rutina. La manipulación más efectiva no es la que sacude, sino la que se cuela sin ruido. Cuando logras entrar en la rutina de alguien, ya no necesitas imponer nada. Simplemente te vuelves parte del paisaje, parte del oxígeno. Y cuando tú eres parte de su cotidianidad emocional, cualquier intento de alejarse de ti se sentirá como un desequilibrio. No porque te ame, no porque te necesite conscientemente, sino porque su cuerpo se acostumbró a ti. ¿Quieres controlar sin que lo note? Conviértete en algo que repite todos los días. Un mensaje a la misma hora, una llamada breve, un ¿cómo amaneciste? Que parece tierno, pero es instalación. Una canción que le compartes, un apodo, un gesto, una rutina emocional. Y luego observa. Al principio lo verá como algo bonito, luego como algo estable, pero si un día no está, lo sentirá como pérdida, como si algo estuviera mal. Eso es lo que buscamos, que su sistema nervioso te integre como parte de su equilibrio diario, que su química cerebral se acostumbre a tu presencia, a tu voz, a tus reacciones. Así cuando faltes no sabrá explicarlo, pero sentirá ansiedad y buscará regresar a ti, no por lógica, sino por impulso, porque tú ya eres parte de su sistema, porque tú ya no eres alguien externo, eres hábito. Esta técnica es lenta, pero irreversible.
Porque una vez que una persona te integra en su rutina emocional, te vuelve refugio. Y un refugio no se cuestiona, se necesita. Y ahora que formas parte de su mundo como si fueras oxígeno, es momento de usar tu ausencia como castigo. Vamos con la siguiente técnica. El arte de la frialdad calculada. Técnica 17. Frialdad estratégica. La ausencia puede doler más que cualquier grito. Pero hay una forma aún más devastadora de influir en alguien. No desaparecer por completo, sino estar presente con el alma cerrada. No se trata de ignorar, sino de enfriar. Demostrar que estás, pero no como antes. Que tu energía ya no fluye, que tu calidez se ha evaporado. Esa es la frialdad estratégica. Un castigo sin palabras, sin confrontaciones, pero brutalmente efectivo. La clave está en la diferencia. Cuando alguien se acostumbra a tu calor, tu atención, tu entrega, la falta de todo eso se siente como un terremoto emocional. Y si no explicas por qué te has enfriado, si no reclamas, si simplemente lo haces, entonces se activa el verdadero control. Su mente empieza a buscar razones. ¿Qué hice mal? ¿Por qué se apagó? ¿Cómo puedo recuperarlo? Y sin darte cuenta empieza a comportarse de forma diferente, a ser más complaciente, a esforzarse más. No porque tú se lo pidas, sino porque teme perder el acceso a lo que tú eras. Este tipo de frialdad es silenciosa, elegante, poderosa. No rompes la relación, no haces escándalo, solo bajas la temperatura. Dejas que la otra persona sienta el vacío y que se torture en su cabeza buscando cómo volver a encenderte. El silencio emocional es tan fuerte que puede hacer que se arrodille sin saber por qué. Y cuando vuelva a ti buscando respuestas, buscando ese calor que antes era gratis, tú decides si lo das o si sigues jugando con el hielo. Pero ahora vamos a sumergirnos en una técnica aún más oscura, una donde controlas sin hablar, sin actuar, solo estando presente, porque la siguiente es la vigilancia velada. Técnica 18. Vigilancia velada. El poder real no está en lo que haces cuando estás presente, sino en lo que generas cuando no estás. La vigilancia velada es una técnica tan sutil que parece invisible, pero su impacto psicológico es devastador. Se trata de crear la sensación de que siempre estás observando, de que nada se le escapa a tu atención, de que en cualquier momento puedes aparecer. No se trata de vigilar literalmente, sino de implantar en su mente la idea de que no puede actuar sin que tú, de alguna forma, lo sepas. ¿Cómo se logra esto? No necesitas cámaras, ni acoso, ni mensajes cada 10 minutos. Lo haces a través de pequeñas frases, de momentos estratégicamente diseñados. Le haces notar detalles que demuestran que sabes más de lo que deberías. Mencionas algo que dijo sin recordarlo. Sabes con quién estuvo sin haber preguntado. Dices cosas como, yo siempre sé cuando estás raro, te conozco demasiado bien, no necesitas hablar para que yo lo sepa. Cada frase construye la narrativa de que tu mirada lo acompaña incluso cuando estás lejos. Y cuando alguien cree que está siendo observado, cambia su comportamiento. Comienza a autoeditarse, a cuestionarse antes de hablar, a pensar 2 veces antes de actuar. ¿Por qué? Porque siente que hay una consecuencia invisible detrás de cada cosa que hace. Esa es la jaula perfecta, la que no tiene barrotes, pero lo contiene igual. Has colonizado su mente. Ahora tú eres el juez, el testigo y la sombra que lo sigue en silencio. No necesitas presencia constante. Solo necesitas haber creado la sensación de omnipresencia. Cuando lo logras, ya no hace falta gritar ni controlar. Su autocensura será tu victoria. Y si esta técnica juega con la percepción, la próxima manipula la emoción directamente. Vas a aprender a usar palabras, gestos y símbolos para condicionar su estado emocional como un titiritero invisible.
Técnica 19. Magia emocional. El control psicológico más refinado no opera desde el intelecto, sino desde lo simbólico. Somos criaturas rituales. Asociamos palabras con emociones, gestos con recuerdos, miradas con heridas. Y cuando aprendes a usar estos elementos con precisión, puedes disparar reacciones automáticas en quien quieras, sin tener que convencer, sin tener que razonar, solo con activar la emoción correcta en el momento justo. La magia emocional consiste en crear anclajes mentales. Le haces asociar tu perfume con un momento de intimidad, tu tono de voz con una sensación de seguridad, una frase con una emoción intensa, una canción con un trauma compartido, y luego repites ese estímulo cuando necesitas que sienta algo: vulnerabilidad, deseo, culpa, euforia, nostalgia. No le estás hablando a su mente, le estás hablando a su sistema nervioso. Pero el verdadero arte está en hacerlo sin que lo note. Si cada vez que se abre contigo usas una palabra especial: aquí, contigo, hogar, esa palabra se convierte en un código emocional. Más adelante puedes decirla en otro contexto y observar cómo cambia su respiración, cómo baja la guardia, cómo se activa su memoria afectiva. No sabe por qué, pero siente. Y tú lo sabías, porque tú lo instalaste. Esto es manipulación a nivel primitivo, a nivel tribal. No se trata de tener razón. Se trata de tener poder sobre lo que siente. Porque quien controla la emoción, controla la conducta. Y ahora que sabes cómo instalar sensaciones, prepárate para quitarle el habla. La próxima técnica convierte el silencio en tortura. Técnica 20. El silencio que destruye cuando una persona te suplica respuestas y tú respondes con silencio. No le estás ignorando, le estás reprogramando. El silencio no es ausencia de comunicación, es una forma de comunicación amplificada. Es el espacio vacío donde su mente grita, construye hipótesis, se culpa y se enreda. Y mientras más emocional sea la persona, más destructiva será esta técnica, porque no hay golpe más fuerte que el que se da a sí misma mientras tú solo miras. Esta técnica comienza después de un momento clave, una discusión, una confesión emocional, un error de su parte, o incluso después de un gran momento de intimidad. Justo cuando espera una reacción tuya, tú te callas. No respondes, no explicas, no le das cierre, solo dejas que la incomodidad crezca. Cada minuto que pasas en silencio, su ansiedad se multiplica. ¿Me está castigando? ¿Ya no me quiere? ¿Qué hice mal? Y lo mejor es que no necesitas responder. Su cabeza hará el trabajo por ti. Pero aquí está lo más cruel y lo más brillante. Cuando finalmente vuelves a hablar, lo haces como si nada hubiera pasado, o con una calma calculada, como si tu silencio no tuviera peso. Esto confunde, desarma y crea una sensación de inseguridad emocional permanente. ¿Qué tan frágil es nuestra conexión?, se pregunta. ¿Qué pasará si cometo otro error? Y así, sin levantar la voz, sin pelear, sin tocarlo, le enseñas a tenerte miedo, miedo a perder tu calor, miedo al vacío de tu ausencia emocional. Recuerda esto: quien domina el silencio, domina la tensión, y quien controla la tensión, domina el ritmo de la relación. Y si ahora sabes castigar sin palabras, en la siguiente técnica vamos a implantar ideas con precisión quirúrgica. Vamos a usar la repetición controlada y convertirás tus palabras en programación emocional. Técnica 21. Repetición controlada. Técnica 21. Repetición controlada. Toda creencia nace de la repetición. La publicidad lo sabe, las religiones lo saben, los dictadores lo saben, pero muy pocos lo aplican en lo íntimo. Si quieres manipular con elegancia, no tienes que decir una mentira enorme. Solo tienes que repetir una frase pequeña, estratégica, hasta que la otra persona la crea. Esa es la esencia de la repetición controlada.
convertir una idea externa en una verdad interna. La clave es no sonar mecánico, sino espontáneo. No digas, te necesito 20 veces al día. En lugar de eso, elige ideas que lo debiliten o que lo conecten emocionalmente contigo. Frases como, tú eres demasiado sensible para este mundo. Es que tú no funcionas con cualquiera. Conmigo eres tú mismo A, con los demás no. Y cada vez que la situación lo permita, repítelo. En una conversación, en una mirada, en un susurro. De forma casual, pero constante. Y luego observa. Poco a poco empezará a decir esas frases como si fueran suyas. Las repetirá, las defenderá, las sentirá. Lo que al inicio era tu influencia, ahora es su identidad. Porque la mente, cuando escucha algo en momentos vulnerables o emocionales, lo guarda sin filtro. Y si lo escucha más de una vez, lo asume como real. Esta técnica es la base de todo sistema de control duradero, porque una idea que él cree suya, jamás la va a cuestionar. Y si tú la sembraste, ya no estás debatiendo, estás gobernando. Y ahora que has manipulado su identidad con palabras, vamos a controlar lo más primitivo que tiene, su deseo. En la siguiente técnica, aprenderás a usar el sexo como un arma de poder emocional. Técnica 22. Sexualización selectiva. No hay forma más directa de dominar a una persona que controlar su deseo. El deseo es irracional, explosivo, urgente. Y cuando tú decides cuándo activarlo y cuándo retirarlo, conviertes a la otra persona en un esclavo de su propio cuerpo. Pero no se trata de ofrecer sexo. Eso es vulgar y básico. La técnica de la sexualización selectiva es mucho más fina. Es jugar con la expectativa, con la tensión, con la posibilidad. Es erotizar la atmósfera sin entregarte del todo, para que la mente de la otra persona quede atrapada en una jaula de deseo no satisfecho. Empieza creando momentos de alta carga sexual, miradas sostenidas, contacto físico que se detiene justo antes del clímax, frases ambiguas, movimientos lentos. Haz que te imagine. Haz que te desee con rabia, con ansiedad, con desesperación, pero justo cuando sientas que está por caer, retrocede, no bruscamente, no con rechazo, sino con elegancia, con ambigüedad, un no todavía, un mejor cuando realmente lo merezcas, un quiero que me des algo más antes. Así el deseo se convierte en una deuda, en una promesa suspendida en el aire. Y aquí está la alquimia. El cuerpo ya reaccionó, ya liberó dopamina, ya está condicionado a buscarte. Pero la mente no tiene cierre. Esa tensión sin resolución es lo que genera el enganche más profundo. No eres solo placer, eres frustración exquisita. Y lo que frustra, obsesiona. Porque el deseo no resuelto se queda girando, buscando salidas, y siempre vuelve al mismo punto. Tú. Lo poderoso de esta técnica es que convierte el sexo en estrategia, no en entrega. Tú ya no eres alguien que da placer. Eres el guardián de ese placer. Quien lo quiere debe darte algo, y lo que te dé será cada vez más, hasta que ni siquiera sepas si te desea o técnica. 23. Desvalorización elegante. No necesitas gritarle a alguien que no vale nada. Basta con susurrárselo, como si fuera un favor. La desvalorización elegante es una técnica maestra de los manipuladores sofisticados. No humillas, no atacas, no insultas. Simplemente aconsejas, corriges, te preocupas. Pero cada palabra tuya está diseñada para hacer que la otra persona se sienta pequeña y agradecida por tu corrección. Funciona así. Tomas una parte de su personalidad que valora, su forma de hablar, su cuerpo, su estilo, su manera de pensar, y empiezas a sembrar dudas disfrazadas de cuidado. Eso que dijiste suena un poco ingenuo, pero entiendo que lo veas así. Esa ropa se te ve bien, aunque creo que otras te harían ver más segura. No te juzgo, pero me sorprende que no hayas notado eso. Estas frases suenan neutras,
incluso dulces. Pero detrás de cada una hay un mensaje oculto. No eres suficiente. La persona empieza a mirarse distinto. Se cuestiona. Quiere mejorar. ¿Y quién es el referente de esa mejora? Tú. Te convierte en su juez, en su guía, en su estándar. Pero lo más peligroso es que te lo agradecerá, porque tú no lo atacaste, lo ayudaste. Lo que no sabe es que ese proceso constante de mejorar lo está convirtiendo en un reflejo de lo que tú deseas. Ya no se viste como quiere, no habla como quiere, no se expresa como quiere. Se adapta para evitar esas pequeñas pullas disfrazadas de amor. Este tipo de manipulación es difícil de detectar, pero funciona como una gota que horada la piedra. Desvaloriza poco a poco, hasta que lo que era orgullo se convierte en sumisión maquillada de crecimiento. Técnica 24. Contrato invisible. Hazle creer que te debe algo sin que lo note. La culpa es un motor poderoso, pero más poderoso aún es el sentido de deuda. Cuando logras que alguien sienta que está en deuda contigo, sin que tú se lo digas, sin que firmara nada, ya lo tienes atrapado. Porque el ser humano detesta sentirse en falta con alguien que ha hecho mucho por él. Y ahí es donde entras tú, con una técnica silenciosa, casi imposible de cuestionar: el contrato invisible. ¿Cómo se crea? Muy simple. Das cosas que parezcan grandes sacrificios. Atención desmedida, escucha profunda, detalles emocionales, un favor que parezca más de lo que deberías haber hecho, pero jamás lo usas como moneda de cambio, al menos no directamente. Dejas que la otra persona lo reciba, lo valore, lo disfrute, y justo cuando menos lo espere, tú cambias ligeramente tu actitud. Te muestras distante, cansado, dolido. No dices que esperabas algo a cambio, pero tu energía lo grita. La otra persona lo percibe y empieza a compensar. Y aquí es donde ocurre la magia. Comienza a darte cosas que tú nunca pediste. Se esfuerza más, te cuida más, cede en discusiones, se disculpa por cosas mínimas, porque en el fondo siente que te debe algo. Y ese contrato que no existe se convierte en el regulador silencioso de la relación. Cada vez que quiere alejarse, le duele, porque siente que traiciona a alguien que dio todo por él. Y ese lazo es más fuerte que cualquier amenaza. El contrato invisible no se firma con tinta, se firma con emociones. Y cuando lo logras, ya no necesitas chantaje. El remordimiento hará el trabajo por ti. Y si ya firmó contigo un pacto que no comprende, prepárate. La próxima técnica lo hará elegir entre dos caminos, sin saber que ambos te favorecen. Técnica 25. Doble vínculo. La libertad es el mayor de los engaños cuando tú controlas las opciones. La técnica del doble vínculo es una joya de la manipulación estratégica porque hace creer a la persona que está decidiendo por voluntad propia, cuando en realidad cualquier camino que tome ya está trazado por ti. Es el truco del ilusionista. Ofrece dos puertas, pero ambas llevan al mismo lugar, el lugar que tú elegiste. Así es como se gobierna sin oponer resistencia. El secreto está en presentarle dos opciones, aparentemente distintas, pero diseñadas para que cualquiera que escoja beneficie tus objetivos. Por ejemplo, ¿quieres que hablemos ahora o cuando estés más calmado? No puede decir que no quiere hablar, solo puede elegir el cuándo. O, puedes acompañarme si te nace, o quedarte, pero entenderé que no quieras apoyarme. ¿Ves? Ambas opciones lo colocan en una posición donde cualquier respuesta lo condiciona a actuar como tú deseas, o se enfrenta al juicio implícito. La clave es la carga emocional oculta en cada elección. No das opciones neutras, das opciones con consecuencia emocional. Si escoge A, siente que hace lo correcto. Si escoge B, carga con la culpa, la vergüenza o el vacío. Y como nadie quiere sentirse mal, escoge lo que tú querías desde el principio, pero con la ilusión de que fue su idea. Esa es la trampa perfecta.
cuando el control es tan invisible que se percibe como autonomía. Esta técnica es especialmente poderosa en relaciones emocionales, laborales o familiares. Puedes aplicarla para que cambie de conducta, para que te dé información, para que abandone un contacto, para que se someta. Y lo más letal, mientras más veces la uses, más se acostumbra a decidir dentro de tus marcos mentales. Deja de pensar fuera de ellos. Pierde su voluntad sin notarlo. Y ahora que ya no distingue entre decisión y obediencia, vamos a ponerte por encima de su lógica. En la siguiente técnica, te mostrarás como una figura de autoridad imposible de cuestionar. Técnica 26. Autoridad fingida. En el juego del poder, no gana quien sabe más, sino quien parece saber más. La mayoría de las personas no quieren pensar, quieren que alguien piense por ellas. Y cuando tú te presentas como ese alguien, un experto, un guía, una figura de sabiduría o experiencia, se abren, se entregan, te creen. Y una vez que creen en ti, puedes llevarlos donde quieras, aunque lo que digas no sea cierto, aunque todo sea teatro. Bienvenido a la técnica de la autoridad fingida. La mente humana está programada para obedecer a figuras que percibe como competentes: padres, profesores, médicos, gurús, líderes. Su palabra tiene más peso, así que si tú quieres manipular profundamente, tienes que construir ese rol. Puedes hacerlo desde el lenguaje. Habla con seguridad, sin titubeos, como si lo que dijeras fuera obvio. Usa tecnicismos cuando haga falta. Menciona estudios, según expertos. Hay investigaciones que dicen: a nadie le importa si los citaste mal. Les importa cómo suena. Y si suena autoritario, lo creen. Pero no solo se trata de lo que dices. También importa cómo lo proyectas. La autoridad se viste, se mueve y se comunica con una energía que no pide permiso. Mantén la postura, la mirada directa, el tono firme pero calmado. La duda debe ser ajena a tu presencia. No expliques demasiado. No justifiques. Solo afirma. Cuando una persona siente que está frente a alguien que sabe lo que dice, suspende el juicio crítico. Y ahí es donde entras tú. Implantas ideas, corriges comportamientos, diriges decisiones, sin resistencia. Lo más interesante es que, con el tiempo, incluso si comienzan a sospechar, ya será tarde. Porque nadie quiere admitir que fue guiado por un farsante. Es menos doloroso seguir creyendo, así que seguirán obedeciéndote, porque su ego necesita que tú tengas razón. Y ahora que te has colocado como su referencia de verdad, vamos a agotar su resistencia emocional hasta que no tenga fuerza ni para cuestionarte. Porque la próxima técnica es pura destrucción interna. Técnica 27. Saturación emocional. Toda mente tiene un punto de quiebre, un momento donde ya no puede sostener tanto estímulo, tanta presión, tanta contradicción. Y cuando llega ahí, se rompe. No en un colapso dramático. Se rompe en silencio. En una rendición. Esa es la esencia de la saturación emocional. Provocar una sobrecarga tan intensa y continua que la otra persona se debilita desde dentro. No por un solo golpe, sino por 1000 presiones pequeñas que no puede procesar. ¿Cómo se aplica? Empieza de forma lenta, acumulativa. Exígele atención emocional constante. Cárgalo de expectativas ambiguas. Sé impredecible. Un día, dale todo tu amor. Al siguiente, sé distante. Luego reclámale por no notarlo. Crea conflictos que parezcan sin sentido. Derrama afecto y luego desaparece. Haz que siempre esté alerta. Que nunca sepa si lo que hace está bien o mal. Esta ambigüedad sostenida agota su sistema emocional, lo desbalancea, y cuando esté vulnerable, no le des espacio para recuperarse. Llámalo en momentos inoportunos. Haz que se sienta culpable por necesitar descanso. Háblale de lo mucho que tú estás invirtiendo, de lo injusto que es su cansancio. No lo insultes.
Solo hazle sentir que no da la talla, y mientras él intenta compensar, seguir el ritmo, complacer, adaptarse,